Hola, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor Daniel, ¿cómo está? Bienvenido. Le doy pase. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado Muchas Henry, y a todos los gracias. presentes. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Procuraremos avanzar con nuestra sesión de la manera más didáctica posible a fin de abordar la problemática que se presenta en el tema que vamos a desarrollar hoy. Si me permiten, voy a proceder a compartir mi pantalla respecto de un una presentación que tengo aquí preparada. Un momento, por favor. Espera un segundito. A ver, aquí se ve, doctores. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Excelente. Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a abordar el tema denominado la configuración del sujeto activo y pasivo en el delito de feminicidio. Esta presentación es parte de un trabajo de investigación medianamente breve que estoy realizando en función al problema o a la necesidad de una reconstrucción dogmática desde el género como categoría normativa y la desigualdad estructural que involucra este tipo de delitos especiales. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, voy a proceder. Un momento, por favor. Listo. Vamos adelante. A ver. El objeto de estudio de nuestra sesión, en principio, es el tipo penal de feminicidio. Feminicidio que está regulado en el artículo 108b de nuestro Código Penal, cuya descripción legal actual sanciona con pena no menor de 20 años al que mata a una mujer por su condición de tal. Ojo, la estructura típica es el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. O sea, no solo basta que sea un ser humano que quite la vida a otro, tiene que ser la víctima una mujer, además tiene que haber sido asesinada por su condición de tal, por su condición de mujer, se entiende, y siempre en cualquiera de los contextos siguientes. Llámese violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o cualquier posición que confiera autoridad a la gente, o cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. ¿De acuerdo? Esa es la situación, esa es la configuración que tenemos por lo menos actualmente. Sobre esto hay una serie de agravantes que huelga, creo, en este punto ahondar en ellas no es tan relevante, pero abordamos brevemente. La pena será no menor de 30 cuando la víctima sea menor de edad, se entiende menor de 18 o adulta mayor, más de 65 años. Cuando la víctima se encontraba en estado de gestación, lógicamente, que sea notorio, evidente, que se pueda comprobar, porque al ser esta un agravante, para nosotros sancionar al responsable, tenemos que imputarle el agravante, pero no solo imputarle objetivamente, sino también subjetivamente. Quiere decir que para yo sancionarle y sancionarlo de la forma agravada, tengo que demostrar, al igual que en el tipo base, que el
agente conoció o pudo conocer en este caso sobre el estado de gestación de la parte agraviada, de la víctima. También vamos a sancionar más grave si la víctima está bajo cuidado o responsabilidad del agente. Esto podría entenderse desde dos perspectivas, tanto la normativa entendida como la dependencia formal por orden judicial o de otro tipo, o por representación, patria potestad, qué sé yo, o bajo una relación de cuidado que sea netamente material, ¿no? Que sea de facto, que sea circunstancial inclusive. El caso de la enfermera, de la niñera, etcétera. O si la víctima fuera sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. El que la víctima haya sido sometida previamente a violación sexual va a conllevar una problemática compleja en la medida que, por supuesto, podría existir un concurso aparente con relación, por ejemplo, al delito del homicidio calificado para ocultar un delito. En este caso sería para ocultar la violación, pero por especialidad habría que decantar para este lado, ¿no? Si es que la víctima es mujer y hay un contexto, claro está. Sin embargo, los actos de mutilación también son bastante claros, se implica el desmembramiento o la pérdida de un, en este caso, de un órgano o parte del cuerpo, eso queda claro. Luego, si es que al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad, otra vez la discapacidad no solo tiene que ser física, puede ser mental y lógicamente puede ser, debe ser comprobable. O si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o explotación humana. Este asunto es muy importante porque la lógica de sanción de esta agravante sería básicamente aquellas organizaciones que utilizan personas para la trata de personas, valga la redundancia, que es un delito que atenta contra la dignidad, ¿verdad? Es una forma de degradación del ser humano en el cual finalmente, si desemboca en esta muerte, pues sería parte de lo que queremos evitar y que en última instancia, lamentablemente, no podríamos evitar, ¿no? Ese es un buen punto que se ha tomado por parte del legislador. Claro está que algunas agravantes no van a estar exentas de problemas de aplicación y de interpretación, que en muchos casos tendrán que atenderse caso por caso, ¿no? También cuando hubiera concurrido cualquiera de las agravantes del 108, que es este homicidio calificado, ya saben ustedes, por ejemplo, gran crueldad, alevosía, fuego, codicia, lucro, etcétera, placer, entre otros, ¿no? Lógicamente, la combinación del numeral 7 que ahora vemos en pantalla tiene que hacerse siempre sobre la base de la configuración del tipo básico de feminicidio. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo aplicar ninguna de estas agravantes si previamente no he configurado a la perfección todo este tipo penal básico. O sea, yo no puedo saltar al segundo párrafo del 108B si es que previamente no he logrado estructurar, verificar, comprobar que tengo el 108B primer párrafo bien constituido, bien subsumida la conducta en la norma. Luego, pues si al momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente, este punto 8 honestamente resulta bastante cuestionable en relación a lo siguiente. A ver, la lógica, entiendo yo la lógica de protección y sanción de esta agravante se entiende válida en la medida que protege la salud o la integridad, si se quiere, principalmente psicológica del menor, ¿no? De la niña, niño o adolescente. Por lo tanto, lo lógico es pensar em, que esta salud psicológica se va a ver afectada en la medida que el menor presencie o por lo menos perciba
un acto de violencia de tal magnitud como el feminicidio. Lo que me parece razonable interpretar es que se podrá sancionar con esta pena tan alta en caso en el que el feminicidio se cometa cuando el menor eh, o esté presente en el lugar de los hechos exactamente o esté en clara posibilidad de percibir la violencia que aquí estamos sancionando. Lo que me resulta más cuestionable es, por ejemplo, algún criterio que ahora mismo no puedo precisar el número, pero en algún pronunciamiento de la Corte Suprema ya se ha indicado que si el menor, por ejemplo, no está dentro, por ejemplo, hagamos de ejemplo que el feminicidio ocurre en un edificio de 3 pisos y de pronto el feminicidio en estricto ocurre en el tercer piso, pero en el primer piso pues había un menor que estaba descansando, o en el segundo piso igual, y pues el menor estaba descansando, durmiendo, y se sabe que todo el tiempo estuvo durmiendo, pero que el padre le quita la vida a la madre en esas circunstancias dentro del domicilio, ¿no? Del domicilio en común. Entonces, en algún criterio, recuerdo yo, eh, la Suprema nos dice que igual hay que aplicar la agravante porque si bien el menor no estuvo presente, si bien el menor no estuvo o consciente o no percibió en estricto el daño, sí es verdad que el menor estuvo presente pues en el primer piso y no en el tercero, y con lo cual estuvo dentro del domicilio y como cual hay que aplicarle el agravante. Entonces yo creo que teleológicamente esa no sería una interpretación muy racional. Espero que se cambie el criterio y si no, pues habrá que luchar en esa línea para que no se extienda demasiado el ámbito de sanción en ese extremo, ¿no? Pero en fin, es solo un punto en discusión, quizá el más relevante, incluso para una discusión dogmática, es el numeral 9. En el numeral 9 se sanciona, por ejemplo, que el agente actúe en estado de ebriedad, es decir, que el agente cometa el feminicidio que involucra quitar la vida a una mujer por su condición de tal en uno de los contextos antes descritos, pero que para cometer este delito el agente se haya encontrado, es decir, actúe estando ebrio. ¿Cuándo va a asumir la norma que actúa estando ebrio? Cuando actúe con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0,25 gramos por litro de sangre o bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, etc. Entonces aquí sí que tenemos un detalle muy, muy interesante y es el siguiente. Eh, esta agravante aplica, por lo menos desde una interpretación gramatical, yo solo tendría que verificar que el agente que ha cometido feminicidio, si ha ingerido alcohol superior a los 0,25 gramos, que probablemente sean en términos coloquiales 2 cervezas o 3, y seguramente un par de copas de vino, obviamente una u otra, eh, pues ya va a configurar el 0,25, ¿no? Y queda claro que con 0,25 uno no está ebrio, que es en principio una eh, antinomia, diría yo, interpretativa, puesto que además hay una norma específica que tenemos adscrita en todos en nuestro Código Penal, en la parte final, tenemos pues una norma que al final reconoce una tabla de grados de alcoholemia, dentro de la cual hace sus distinciones, ¿no? Por etapas, por grados y niveles. Y ahí tampoco coincidiría la cantidad de alcohol con el estado de ebriedad que se representa normativamente. Pero aún concibiendo una interpretación bastante amplia de estado de ebriedad, entendida como todo estado en el cual el sujeto haya superado los 0,25 gramos por litro de sangre, hay una situación complicada. Y es,
y es la siguiente. Miren, surge la duda sobre cómo aplicar correctamente esta agravante del numeral 9. Y lo que ocurre es que cuando nosotros evaluamos, por lo menos en la práctica, qué es lo que ocurre con un hecho en el cual interviene la gente en estado de ebriedad, salvo, claro está, el delito de lesiones con vehículo y demás, normalmente lo que se hace, o por lo menos lo que se hace en los operadores, es aplicar el artículo 20 y el artículo 21, en este caso sería el 20.1 y el 21 primer párrafo, para poder establecer que si bien no podemos aplicar directamente la eximente prevista en el artículo 20.1 referido a la grave alteración de la conciencia, no es menos cierto que el 21 nos dice que cuando en los casos del artículo 20 no concurran los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente, esto es, para justificar plenamente la responsabilidad penal, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Esto es, si es que yo no puedo, y aquí estamos hablando de que el juez puede establecer la pena incluso por debajo del mínimo legal, pero el razonamiento es el siguiente: si es que yo no llego a identificar o no llego a configurar la eximente perfecta, llamémosle así, la eximente perfecta prevista en el artículo 20.1 del Código Penal, siempre voy a poder acudir mediante el artículo 21, concordante con el 20.1, voy a poder solicitar al juez que disminuya la pena prudencialmente hasta por debajo del mínimo legal. Esa es la construcción que podemos leer y que de hecho se aplica, pues, si somos muy estrictos, ya al momento de la determinación de la pena, ¿de acuerdo? Ya al momento de la determinación de la pena y no antes. Eh, y por otro lado, y por otro lado, em, si es que yo quiero aplicar el artículo 9, pues simplemente tengo que verificar que el sujeto al cometer el feminicidio estaba, pues, en estado de ebriedad. Y allí podría surgir una complicación al momento de armonizar estos dos preceptos a manera de interpretación, ¿no? Puede ser, doctor, pero a ver, un momento. Clásicamente, el estado de ebriedad lo que hacía era finalmente beneficiar al imputado porque le disminuían la pena por una responsabilidad, por una eximente imperfecta de responsabilidad. Y incluso se puede llegar por debajo del mínimo legal. Ok. Pero ahora usted me dice no solo eso, que no le rebaje la pena por debajo del mínimo legal, sino todo lo contrario, me dice que le incremente la pena hasta una no menor de 30 años, con lo cual mi margen va a ser de 30 a 35 años, ese va a ser mi rango, ¿no? Que luego seguro aplicaré mi sistema escalonado. Pero doctor, entonces, ¿cómo debo interpretar realmente? ¿O es atenuante, o mejor, causa de disminución de punibilidad, o es agravante? Porque si asumo lo primero, le bajo la pena. Si asumo lo segundo, le subo la pena. Bueno, déjenme decirles que la Corte Suprema tuvo un razonamiento muchísimo más interesante en términos prácticos, no por la corrección dogmática, ¿eh? Términos prácticos, tuvo una determinación mucho más práctica y sencilla y nos dijo lo siguiente. Me pareció muy interesante el razonamiento, pero no lo considero correcto, aunque sí conveniente. Nos dice, miren, para que no tengamos tanto problema, hagamos algo fácil.
Me recuerda mucho esto al razonamiento que se aplicaba con las causas de disminución, perdón, con las atenuantes privilegiadas y las agravantes cualificadas en su día, en 2016, cuando generaron, o 2014-15, cuando se generaron la reforma de ley 30.076, 30.077, que introduce este, la determinación de pena por escalones y nos decía, ¿no? En un término muy práctico otra vez, o por lo menos ese era el criterio que yo recordaba, que, bueno, doctor, si hay agravante cualificada y atenuante privilegiada, pues ya, tanto una me dice por debajo del mínimo legal y otra por encima del mínimo legal. Entonces, mejor para nadie, que se anulen las dos y nos quedamos con el marco penal básico. Más o menos lo mismo estoy viendo aquí en un razonamiento práctico. ¿Por qué? Porque al final la Corte Suprema, ya en línea jurisprudencial sentada y establecida, seguida por lo menos en 4 o 5 pronunciamientos, advierto que nos dice lo siguiente, y nos dice, miren, hagamos algo sencillo. Si es que la gente actúa utilizando la fórmula de la actio libera in causa, o en otros términos, si es que la gente deliberada, premeditadamente se coloca en estado de ebriedad para cometer el delito y en el momento en el que fuera capturado pueda aludir, ¿no? Alegar grave alteración de la conciencia como eximente de responsabilidad, o grave alteración de la conciencia como a causa de disminución de punibilidad, pues en ese caso el derecho penal no te premia porque dolosamente te colocaste en un estado, te predispusiste a cometer delito en estado de ebriedad. Tú planificaste emborracharte y luego matarla. Entonces, eso el derecho penal no te lo va a premiar, porque sé que hay un dolo antecedente al hecho que involucra el dolo de estar en estado de ebriedad para cometer el delito. Entonces, bueno, esa es la lógica del acto de libera in causa, y la consecuencia es que no dejas de tener responsabilidad penal, sino por el contrario, la responsabilidad se salta, si se quiere, en términos sencillos, o se anticipa al reproche, cronológicamente hablando, se anticipa hasta el punto en el cual te reprocha el que te hayas puesto en estado de ebriedad o drogadicción para cometer el delito. Y te hace responder igualmente de forma dolosa por el resultado de lo que has cometido. Entonces, ese es el acto de libera in causa. Y la Corte Suprema nos ha dicho, si hay acto de libera in causa, si has logrado demostrar que la gente se colocó en estado de ebriedad o de drogadicción para cometer el delito, pues aplícale esta agravante, aplícasela completa. Pero si por el contrario, pues el agente en realidad circunstancial, casualmente, se ha visto en estado de ebriedad justamente al momento de cometer el delito, pues ahí ya no va a corresponder aplicarle esta agravante, sino por el contrario, aplicarle el artículo 20 y 21 para disminuirle prudencialmente la pena. Entonces, parece una solución bastante práctica, ¿no? Si era casual su embriaguez, atenuamos, pero si era premeditada, ¿no? Para eludir responsabilidad futura, no, aquí lo sancionamos más grave, porque ahí tiene el agravante. Ok, hasta ahí, bien. Pero, cuando surge el problema? Cuando analizamos las categorías dogmáticas. Y el problema con las categorías dogmáticas es que, en realidad, el análisis de esta agravante, mis queridos doctores, el análisis de esta agravante, si nosotros ponemos en una línea de tiempo o un esquema continuo progresivo de análisis, como siempre lo he hecho en Derecho Penal, Parte General y Teoría del Delito, lo primero que yo analizo en el hecho dentro de la teoría del delito es la acción, luego la tipicidad, luego recién la antijuridicidad y finalmente, ya al final, la culpabilidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo analizo esta agravante,
así tal cual está escrita, yo tengo que configurarla a nivel de tipicidad, con lo cual la pena a imponer sí estaría dentro del marco de 30 a 35 años. Pero cuando ya paso a antijuridicidad, supero, no pasa nada, y llego a culpabilidad, y ahí sí que voy a tener un problema, porque en culpabilidad yo ya tengo que mirar hacia atrás y decir, mire, doctor, en realidad el sujeto se encontraba ebrio y por lo tanto debe aplicar el 20.1. Y entonces ya en culpabilidad o inclusive en determinación de la pena, que es posterior a la declaración de culpabilidad, probablemente me declaren una culpabilidad disminuida, es verdad, disminuida, pero culpabilidad al fin y al cabo, es decir, me van a hacer responsable de este hecho grave. Acto seguido, el juez va a evaluar cuál es la consecuencia que le apareja a mi actuación. Y lo que me va a decir el juez es, yo ya configuré el tipo, yo ya configuré el delito, sí es verdad que tienes una culpabilidad atenuada, o más limitada, pero no quiere decir que no sea culpabilidad. Entonces, si eres responsable por el hecho en estos términos típicos, pero te voy a reducir la pena pues por debajo del mínimo legal. Entonces, ese sería el tratamiento correcto. Primero delimitar cuál es el ámbito de responsabilidad y luego recién aplicar en determinación de la pena la consecuencia del 20 y del 21 concordantes para reducir la pena aplicable a este delito. Pero ese no es el esquema de trabajo, por lo menos dogmáticamente hablando, que ha seguido la Corte Suprema, sino por el contrario, es un esquema muy práctico en el cual mezcla tipicidad, mezcla otros esquemas y nos dice pues que si hay embriaguez circunstancial o casual, no aplicamos la agravante, pero si hubiera acto libre en causa, pues ahí sí que aplicamos la agravante. Entonces yo creo que ahí, aun cuando, repito, aun cuando es conveniente para todos, porque finalmente es muy probable que es muy probable que ese escenario eh, termine por excluir una serie de conductas típicas y no permita la aplicación del agravante del 20.9, pero también es verdad, pues, que también es verdad que no, no estaríamos aplicando correctamente la estructura de trabajo, digamos, progresiva y concatenada que normalmente se debe aplicar en los casos del análisis de tipicidad y del análisis de culpabilidad y finalmente ya en última instancia del análisis de determinación de la pena, ¿ya? Entonces, para quien desee, porque sí, eso también es otra arista de lo que estamos preparando y trabajando en el marco de esta pequeña investigación, pues ese es un aspecto que también ha merecido nuestra atención, al igual que otros, ¿no? Por ejemplo, el ámbito del elemento de la convivencia. eh, de la convivencia en pareja, ¿no? La relación de pareja o expareja, que muchas veces se menciona en este tipo de delitos de género, pues ese es otro extremo que también debe ser analizado correctamente, porque cuánto debe asumirse que cuándo y cuánto debe significar una convivencia, tanto cualitativa como cuantitativamente, ¿no? Cómo interpretar la convivencia como relación sentimental, como relación de pareja, como relación amical de compartir un espacio en común, cómo debe interpretarse. Yo creo que esos aspectos son muy interesantes para analizar porque son elementos configuradores del tipo penal en su momento y también, por supuesto, la distinción con lo que se conoce como unión de hecho, ¿verdad? Porque claro, muy probablemente algunos de nosotros acudamos en principio a este razonamiento. Doctor, pero no hay relación de convivencia y por lo tanto no hay contexto de confianza o contexto de violencia familiar porque finalmente, pues los dos, varón y mujer, por poner un ejemplo, pues solamente
compartían como roomies, como coposeedores o coarrendatarios, un espacio en común y es todo. Eso no es convivencia para efectos del delito de feminicidio. O por ahí alguien me podría decir que sí, ¿no? O de pronto por ahí alguno más me dirá, doctor, si es verdad, esta pareja, pues sí eran enamorados y sí que algunos días se quedaban a pernoctar en esta casa y luego en la de ella y luego en la de él y así sucesivamente intercalaban y bueno, es una convivencia. Podría ser otra opción interpretativa admisible o finalmente la más radical y limitativa, que podría decirme doctor, ¿no? Pero convivencia, yo asumiría que es válido interpretarlo como lo interpreta el Código Civil dentro de sus requisitos para crear una unión de hecho válida ante el sistema civil. Claro, ¿y cuál es la condición? Que la convivencia sea continua e ininterrumpida durante al menos 2 años. Ok, entonces si es menos de 2 años y no hay convivencia válida, pues ya no hay feminicidio, pero si hay 2 años y un día, ahí sí recién puede haber feminicidio. Esos son aspectos interpretativos también bastante interesantes y complejos de entender, de explicar razonablemente, porque al final no tenemos una base legal que nos ayude, salvo como referencia, otra vez, el tema de la unión de hecho que genera, que a ver, es un acto jurídico que genera derechos y obligaciones, mm, los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio, y con lo cual conlleva la creación de una sociedad de gananciales, que es un régimen patrimonial, no es otra cosa. Entonces, a veces irnos muy pronto al lado de lo civil y extrapolarlo a lo penal tal cual o tratar de extrapolar una institución hacia estos criterios cuando en realidad son cosas diferentes, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces son cuestiones interpretativas muy complejas que hay que ir dándole vueltas cada vez, pero que con a más estudio, más respuestas, ¿no? Y a más estudio, más dudas también, eso es verdad. Pero en fin, para no divagar demasiado, el 108b, no, párrafo 2, numeral 9, aplica de esta manera. Si la embriaguez es circunstancial, no aplicamos agravante. Si la embriaguez es premeditada, entonces aplicamos la agravante. Luego, claro está, podemos hablar un poquito rápidamente de tipicidad objetiva dentro del delito de feminicidio y la tipicidad involucra, por lo menos desde la doctrina, tres formas de feminicidio: el íntimo, el no íntimo y el de conexión. El íntimo cuando la víctima y su agresor, el autor del feminicidio, tienen una relación, puede ser afectiva o familiar, ¿no? O el feminicidio no íntimo cuando no hay un vínculo previo, pero hay una motivación de género. Es decir, frente a dos personas que no son ni no tienen vinculación sentimental ni familiar, son desconocidos o extraños o de pronto conocidos pero sin vínculo sólido como en el feminicidio íntimo. O incluso el feminicidio por conexión cuando se da la muerte en contexto de protección a otra mujer, lo cual creo yo, al menos hasta nuestros días en la regulación penal que tenemos, no ha sido admitida, no ha sido admitida. Luego está claro la motivación de la gente, que esto es más bien una parte del elemento subjetivo del tipo de tendencia interna trascendente, se debe interpretarse así. ¿Cuál es el motivo por el cual el sujeto mata a la víctima? A, por desprecio, misoginia, celotipia, control o castigo por roles estereotipados. A manera de reflexión muy breve, hay que poner sobre la mesa siempre que se explican estos temas que la razón de ser de la creación del delito de feminicidio, como vamos a ver más adelante, es precisamente que el Estado se compromete con involucrarse con un cambio radical en la forma de afrontar la violencia de género. Y es que en cierto punto el Estado adopta medidas para disminuir esta violencia de género, medidas drásticas, es verdad, pero en mérito a que durante muchísimos años, y diremos toda nuestra historia anterior, este tipo de delitos, no hablo solamente del feminicidio, sino también los de lesiones, agresiones y demás, pues han sido un pan de cada día y han sido mal tratados, valga la expresión, mal abordados
creo yo, indebidamente, inadecuadamente abordados porque a medida que ha pasado el tiempo se ha visto un incremento en su frecuencia, ¿no? Y no al revés. Entonces, eso de por sí ya genera un problema social urgente, que es el que se ha evidenciado en el mundo, en el país peruano, y por eso es que se adoptan estas regulaciones. Pero ¿cuál ha sido la fundamentación, ¿no? Una de las grandes fundamentaciones. Pues que en muchos lugares de nuestro país ocurría que, por no decir en todo el país, la sociedad había establecido roles para varón, roles para mujer, entre ellos los roles de la mujer eran estereotipados, es decir, venían preconcebidos a la existencia del sujeto porque la sociedad ya había definido, determinado qué roles le tocaba cumplir a cada persona en función de su género. Por lo tanto, si tú nacías varón, te iba a tocar hacer ciertas cosas, si tú nacías mujer, otras cosas. Y dentro de esos roles, pues había degenerado estos roles de género estereotipados al punto en el que pues, se anotaban mucha asimetría, muchos temas de degradación de parte del varón hacia la mujer. Eso era absolutamente verificable en muchos aspectos, ¿no? Entonces llegábamos al punto en el cual pues que si la mujer no cocinó a tiempo o que si no cocinó bien o si no hizo las labores de casa o si no cuidó bien al niño o si no administró bien esto o lo otro o aquello, pues lo que le tocaba al hombre era sancionarla, ¿no? Utilizar el castigo físico y ni qué decir del psicológico que prácticamente estaba normalizado y ni qué decir de la celotipia, que era pues prácticamente la mujer una posesión del varón, sin lugar a poder establecer algún tipo de libertad más allá de lo que el hombre le pudiera permitir, porque de lo contrario, pues lo que le esperaba era violencia y más violencia. O en algunos casos, por ejemplo, que también se ha visto de misoginia, ciertos sujetos que por el simple hecho de que una mujer era tal, pues la degradaban y no tenían el más mínimo respeto, ni consideración, ni empatía, y por el contrario, pues la maltrataban como si no tuviera dignidad, ¿no? Entonces, todos esos contextos, todas esas situaciones tan arraigadas durante tantos años, fueron las que motivaron que se emita esta norma, que no es una norma aislada, el Perú no es una isla, el Perú es una parte más integrante de toda una comunidad globalizada que está de acuerdo y convienen en luchar contra esta forma de criminalidad y también en estos términos. Algunos países regulan más severo, otros menos severo, pero el Perú decidió elegir así y regularlo así y así lo tenemos. Entonces, hay que acostumbrarse, adaptarse, prevenir este tipo de conductas y precisamente eso que movía a la gente, eso es lo que sanciona especialmente grave este delito, que es la motivación, ¿no? El hecho de que el hombre mate a la mujer con alguna de estas motivaciones va a generar que sea acreedor de una imputación de feminicidio. Perdón. Bueno, seguimos. Luego, dentro del análisis del bien jurídico protegido, claro está, la vida humana independiente de la mujer desde que nace hasta el momento de su muerte natural, esto es la eliminación de sus funciones vitales de manera irreversible. Y ya entrando un poquito en materia, porque ya he dado un contexto bastante amplio y general, problematizado en parte con pinceladas, pero dado un contexto, al fin y al cabo, eh, dentro del análisis del tipo objetivo que realiza, por ejemplo, el profesor Salinas Ziccha, que lamentablemente ya no nos acompaña, gran profesor, formador de muchas generaciones en el ámbito del derecho penal parte especial, pues interpretaba en su manual de derecho penal parte especial, tomo uno, que según la construcción legislativa, cuando inicia con la frase el que, indica que el autor puede ser tanto un hombre como una mujer. Esto entendido como clásicamente es interpretado, por ejemplo, el delito de
homicidio simple que está regulado en el artículo 106, ¿no? Que sigue la misma estructura eh, textual, pero la jurisprudencia, mediante el Acuerdo Plenario 1/2016, ha determinado con carácter de doctrina jurisprudencial vinculante que solo el varón en sentido biológico puede ser sujeto activo y esa es, digamos, por lo menos en principio, la línea de interpretación que se sigue hasta el día de hoy de manera dominante. Dominante quiere decir respaldada por un acuerdo plenario. El juez no se puede desvincular de esta interpretación a menos que brinde una interpretación distinta, bien fundamentada y con razones suficientes que le permitan apartarse del criterio del acuerdo plenario. Por lo menos hasta ahora no he visto, salvo la casación 1421-2023 Loreto, no he visto otro pronunciamiento en el cual se establezca la posibilidad de que el feminicidio, como aquí se indica, el feminicidio pueda ser cometido por un hombre o por una mujer, en cuyo caso, ya a partir de esta casación, jurisprudencialmente hablando, podríamos deslizar la posibilidad de que una mujer pueda cometer feminicidio contra otra mujer, lo cual es algo bastante particular, ¿no? Porque al final la mujer termina siendo objeto de protección de aquello que la propia mujer va a dañar, que es otra mujer, y la motivación para dañarla termina siendo precisamente la condición de tal, que es una condición similar a la que ella misma tiene. Es decir, sujeto activo y sujeto pasivo tienen las mismas condiciones, mismo nivel de protección, mismos problemas aparentemente y a priori mismos estereotipos, pero solo una de ellas podría ser autora y la otra no. Entonces esto como que llama la atención un poquito. A ver, vamos a ver un poco más adelante. Y el problema, pues, lo vamos a plasmar justamente en los minutos que nos quedan. Pues, esto sí es verdad que, si bien el profesor Salinas Sicha dice que el autor puede ser hombre o mujer, sí coincide con la doctrina y jurisprudencia en que la víctima, sujeto pasivo, solo puede ser una mujer. Ahora, ¿qué nos dice el acuerdo plenario? Que la mujer, lógicamente, también tiene que ser pues, mujer en sentido biológico, ¿no? Aquí lo que nosotros planteamos como alternativa de interpretación de cara a las nuevas dinámicas sociales que se pudieran ir presentando de aquí en lo sucesivo, es la necesidad de analizar no solo la calidad biológica de la mujer, sino de analizar en cada caso concreto en función de las circunstancias de género. Es decir, para ir entrando en materia, porque ya de aquí tenemos 10 minutos más. Hay que cuestionarse si realmente el feminicidio, tanto autor como víctima, solo puede ser un varón autor y una mujer víctima, o si estos roles, más que ser definidos en función al sexo, que es una determinación biológica genética, responden más bien como delitos de género a una construcción normativo-social que sanciona estas conductas derivadas de precisamente los estereotipos de género. Los estereotipos de género son construcciones sociales. Por lo tanto, ya para no divagar demasiado, habría que cuestionarse si es que estos criterios que ahora mismo mantenemos son o van a poder permanecer inamovibles en los años posteriores. Por ejemplo, en los casos en los cuales una mujer que nace mujer en sentido biológico, luego se convierte en trans y termina siendo, por lo menos en apariencia, como un varón e incluso, como ya se ha visto en algunos casos a nivel de justicia constitucional,
eventualmente problematizar en el caso en el que esta mujer de nacimiento y que luego ha, digamos, realizado los cambios en su cuerpo, termina teniendo una apariencia física de varón e incluso logra la inscripción en RENIEC como utilizando nombres de varón, eh, con todo lo que ello conlleva. Entonces yo aquí ya tengo una mujer en sentido biológico, pero pues digamos, en sentido social, estereotipado, yo tendría un varón. Y hay que analizar cómo interacciona este varón con una mujer, ya sea esta en sentido biológico o en sentido, al igual que él, pues más bien social, cultural, o que no responda en estricto eh, a una equivalencia entre lo que es su sexo y su género, ¿no? Ya ahí vamos a plantear algunos ejemplos más problemáticos. Entonces, la tipicidad subjetiva requiere el dolo, no solo el dolo, sino también el elemento subjetivo del tipo, entendido como la motivación por la condición de mujer. Esto es lo que motiva a la gente a matar y la naturaleza es, pues, de un delito de tendencia interna trascendente. A manera de ilustración, hay que ver la evolución legislativa, que este delito en realidad se incorporó con el 108A, el delito de feminicidio, en 2013, luego en 2017 se emite el acuerdo plenario 2016, en 2018 se incrementan las penas y en 2024 recién, prácticamente 11 años después de que se incorpora el feminicidio en el Código Penal, se emite el primer caso a nivel de justicia de la Corte Suprema que reconoce en Loreto que el feminicidio puede ser cometido por hombre o por mujer. Entonces, eh, ya la jurisprudencia, por ejemplo, el recurso de nulidad 1314-2022, entiende por su condición de tal que el sujeto le quita a la mujer porque incumple un estereotipo de género que el sujeto le asigna como rol y mandato, ¿no? Ejemplo, tú eres la mujer y tú debes cocinar, y si no cocinas, no estás cumpliendo tu rol y en consecuencia yo te tengo que castigar porque no estás cumpliendo tu rol a manera de un jefe y su trabajador, ¿no? O a manera de un patrón y su esclavo. Básicamente eso es lo que sanciona este tipo de conductas. Luego el recurso de nulidad 12-2019 de Lima, que indica que el feminicidio cumple la función de combatir discriminación estructural que sufre la mujer. Esto queda claro, ya hemos determinado en qué sentido. Y aquí la delimitación del problema, cómo debe interpretarse realmente los sujetos intervinientes en el feminicidio, desde un sentido biológico, del sexo, o desde un sentido del género, como categoría normativa vinculada o derivada de la desigualdad estructural. Entonces, aquí hay dos posturas, ¿no? La del acuerdo plenario, que limita al sexo, y la de la casación 1421-2023, que amplía en cierta medida. No lo hace de forma muy clara, no lo hace con un gran razonamiento que nos dé para una ponencia de 1 hora más, pero por lo menos lo admite y lo pone en blanco y negro. Entonces, la tesis del acuerdo plenario era un elemento descriptivo natural, el sujeto pasivo igualmente biológico, el activo varón, el sujeto pasivo mujer, biológicamente hablando, y el problema dogmático es que el acuerdo plenario 1-2016 hace un esfuerzo de interpretación dogmático de un delito de género, pero fundamentando su interpretación sobre una base biológica y no de género, o sobre una base de sexo, pero no de género, lo cual termina siendo una contradicción interna. Es decir, yo quiero regular interpretación sobre un delito de género, pero me limito solo a establecer una parte de esa interpretación en función del sexo. Todo lo demás sí en función del género, pero esto no. Esto de los sujetos que intervienen solo tiene que ser en función del sexo. Entonces, eso ya llama la atención, ya hace ruido.
Y ya luego la casación 1421-2023 Loreto hace un giro jurisprudencial, innova un poquito, pero dice que sanciona la conducta de un hombre o mujer que atente contra la vida de una mujer por su condición de tal y justifica la severidad de la respuesta en función de la persistencia de estereotipos de género arraigados y culturalmente normalizados. Aquí ya se utiliza un aspecto más interesante de justificación, el término estereotipos de género y culturalmente normalizados, es decir, hace una alusión más clara a que esta interpretación no tiene que ser en sentido estricto biológica, ¿no? Pero en fin, lo que podemos concluir de manera por lo menos preliminar a partir de esta nueva casación es que pues se desbiologiza parcialmente la calidad del sujeto activo, ya sea o se trata de ampliar ya no solo de mujer, sino a varón o mujer, ya no solo de hombre, perdón, sino a hombre o mujer, y pues se trata un poco de dar el énfasis en que la razón de ser de la existencia y de la mayor sanción, porque son delitos muy graves, del delito de feminicidio es el estereotipo de género. Y ahora mismo hay tres ejes importantes que hay que analizar en la discusión actual. Primero, el bien jurídico protegido, si es que se protege la vida de la mujer como víctima individual o se protege la vida de la mujer entendida como el marco de violencia de género, donde cada acción que se comete significa la reafirmación de esta subordinación o desigualdad estructural o cosificación del género femenino. Claro, lo que en cierta medida en otros delitos también se ha cuestionado, por ejemplo, en el lavado de activos, si es que tenemos un bien jurídico mediato, un bien jurídico inmediato, un bien jurídico individual, un bien jurídico colectivo, si protejo un bien jurídico material o si protejo un bien jurídico inmaterial abstracto, más normativo, todas esas discusiones también aterrizan en este problema, porque este problema apareja esa necesidad de justificación. Acá lo complejo es dar una solución interpretativa razonable que permita responder a estas preguntas. Y aquí el punto clave es entender que si el injusto, que ha sido la razón de ser de la incorporación de este delito al Código Penal, se ha fundado desde su inicio en que la víctima pertenece a un grupo aparentemente vulnerable o estructuralmente desigual y no beneficiado en esta relación, pues el tipo penal debería interesarse más en proteger el género, que es lo que configura esta desigualdad, antes que en el sexo de quien soporta esta desigualdad, ¿no? Es decir, no se enfoque usted, señor magistrado supremo, tanto en si la víctima es varón o mujer o si el agente es varón o mujer, no, más bien hay que mirar el contexto. El contexto es lo que ha generado que se cree un delito autónomo diferente al homicidio, diferente al parricidio inclusive. Ojo que el parricidio protegía a la conviviente, protegía a la esposa, a la ex esposa. O sea que hasta ahí el sentido biológico tenía protección cualificada porque había una sanción más grave. Pero eso no es lo que da como origen la regulación del feminicidio. Lo que da como origen la regulación del feminicidio es la necesidad de combatir esa estructura social que hemos creado, que hemos heredado y que pretendemos destruir, ¿no? Hola, sí, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Entonces, el segundo eje es el género versus sexo. La evolución normativa hacia las razones de género involucra analizar cómo estamos y hacia dónde vamos en cuanto a la regulación, no solo nacional, sino internacional. Algo que quiero que entiendan, doctores, es que en materia de justicia especializada, llámese crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, trata de personas, subsistema SNEG, que es o ciberdelincuencia, etcétera, todos esos subsistemas especializados normalmente tienen como base
una regulación internacional que puede estar en un convenio, en un pacto, en una recomendación, etcétera. Y desde ahí hay que comenzar a interpretar y ir desglosando cuál es la perspectiva internacional que tenemos como mundo para combatir estos problemas. Y de ahí podemos matizar, bueno, que en Perú nos gusta pues más de esta manera que en Colombia. En Colombia ustedes tienen la libertad de hacerlo así, nosotros en Perú queremos hacerlo de esta manera. Pues no pasa nada mientras se respete el núcleo duro del ámbito de protección que quiere establecer la protección internacional. Y dentro de ella la Convención de Belém do Pará de 1994, que establece que la violencia contra la mujer es toda acción o conducta basada en su género. No dice en su sexo, dice en su género. Igual, Convenio de Estambul de 2011, artículo 3, nos dice que la violencia por la mujer, contra la mujer, perdón, es la violación de derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres y se designará todos los actos de violencia basados en género, basado en género, no en el sexo, no en cómo usted nació, sino más bien en cómo usted eh, asume y cómo la sociedad lo percibe y cómo es que la sociedad y usted mismo asumen los roles que socialmente le son asignados. En función del género que usted elija, es que va a ser sancionado o sancionada de ser el caso. Entonces, el feminicidio, desde esta perspectiva, no solo sanciona la muerte de una mujer, porque para sancionar la muerte de una mujer, por ejemplo, de una esposa, pues yo tendría que acudir al parricidio, sin lugar a dudas. O para sancionar la muerte de una mujer en un contexto en el que no hay, valga la redundancia, en una circunstancia en el que no hay contextos, tengo que acudir al homicidio simple o calificado, de ser el caso, pero no al feminicidio. Entonces, la razón de la sanción del feminicidio es precisamente esa, el motivo de género que hay que combatir. Y el tercer eje es la crítica a la expansión del derecho penal, ¿no? El riesgo, y este sí es un problema serio que también detiene, entiendo yo, el desarrollo en ese sentido, porque hay un riesgo de desnaturalización del tipo, pues el derecho penal no puede corregir toda la discriminación social, ni puede ser la prima facie, el instrumento básico de combatir los problemas o la herramienta elemental para combatir los problemas sociales. No, al contrario, el derecho penal es la última instancia a la cual hay que recurrir. Por eso el profesor Alonso Peña Cabrera en 2019 nos dice que, pues, en realidad el derecho punitivo no va a poder eliminar toda discriminación, es verdad, pero admitir ampliaciones innecesarias, pues, puede generar figuras expansivas hasta extremos que no son los más adecuados, no son los ideales, no porque ciertos grupos digamos, vulnerables no merezcan la protección, sino porque finalmente la regulación como está, es probable que no alcance hasta ciertas interpretaciones demasiado amplias o extendidas. Entonces, para este efecto, si bien podemos ampliar la interpretación hacia el sentido de que no todo homicidio con víctima mujer configura el feminicidio, sino que hay que mantener un núcleo estructural referido a la desigualdad y a la motivación que orienta a la gente a matar a esta mujer, que es la dominación, la desigualdad, la cosificación. Entonces, los supuestos, tenemos aquí ya para cerrar una hipótesis. Feminicidio entre dos mujeres heterosexuales sin relación sentimental, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el plus punitivo del feminicidio se justifica en la existencia de una desigualdad estructural históricamente construida, entonces es imprescindible verificar en cada caso concreto la presencia de esta estructura, que es en suma el contexto. Esto está validado. Pero la conclusión sería que dos mujeres heterosexuales sin vínculo de dominación o de desigualdad o de misoginia, celotipia, etcétera, etcétera, ni contexto de ejercicio de poder basado en género, pues nuestro elemento adicional, a diferencia del feminicidio o del homicidio, pierde sustento dogmático, porque en este caso las dos mujeres, si es que no hay este contexto de estereotipo de género, que es la base para sancionar el feminicidio, no podríamos hablar de feminicidio. Estaríamos hablando de un
homicidio simple entre dos mujeres, y así de sencillo, no pasa nada. Pero, por ejemplo, tenemos aquí un supuesto más interesante: mujer trans como sujeto pasivo del delito de feminicidio. Este es el caso en el cual, como les había relatado antes, eh, un hombre con sexo masculino luego pues hace la transición hacia el género femenino, utiliza hormonas, operaciones, finalmente luce como mujer, finalmente incluso logra denominarse como mujer formalmente en los registros públicos nacionales, y para todo el mundo que la ve es una mujer. Claro, y luego interactúa con un varón, ¿verdad? Y este varón, pues lamentablemente es un misógino, un celópata y tal, tal, tal. Y finalmente estos dos sujetos o estas dos personas, pues terminan entablando una relación de convivencia. Dentro de la convivencia todo vuelca en peor. El sujeto es más celoso, es más celópata, es más misógino, es más abusivo, es agresor. Primero agresiones psicológicas, luego agresión física, hasta que finalmente en un punto la víctima, que cumple el rol y hace el papel de mujer dentro de esa relación, dentro de esa estructura, dentro de esa convivencia, pues termina siendo asesinada. Claro, al final del día, lo que el fiscal va a tener en sus manos, ¿qué es? La partida de nacimiento, el DNI, y hay una inconsistencia, y por supuesto el género, porque dentro de su investigación podrá descubrir cuál era el rol de género que desempeñaba o el género que había adoptado en la víctima. Entonces va a tener una inconsistencia seria, porque va a decir, bueno, sí que era hombre de nacimiento, pero finalmente al final de sus días era mujer, y era una mujer pues que se veía que era mujer, que se denominaba mujer, que todos la conocían que era mujer, que incluso estableció relación de pareja con un varón siendo mujer, en el rol de mujer, cumpliendo ese estereotipo de género. Entonces, quedan muy pocas razones, salvo la del sexo biológico, para cegarnos a la posibilidad de que esta mujer trans haya sido víctima de violencia de género, porque víctima de violencia de género lo fue. Lo que no fue es mujer de nacimiento, pero víctima de violencia de género sí fue, tal cual como cualquier otra mujer en sentido biológico. Entonces, la conclusión es que si una mujer trans es asesinada precisamente por encarnar, reivindicar, visibilizar una identidad femenina, como les he explicado, pues el hecho sí responde a estereotipos de género, y por lo tanto el injusto, ¿no? O el aspecto determinante que gatilla la necesidad de aplicar el tipo de feminicidio sí se presenta. Y con lo cual, también hay una segunda conclusión: que excluir a las mujeres trans del ámbito de protección del feminicidio implicaría adoptar una interpretación reduccionista que más bien va en contra del propio fundamento estructural del tipo penal, que no es, otra vez, el sexo, no es la protección del sexo femenino, es la protección del género femenino. Y a ver, cegarnos a la realidad de que hoy por hoy hay muchos más géneros, pues no va a ayudar. Hay que entender que hay más géneros, que hay más diversidad, y eso hay que saber manejarlo. Manejarlo porque los problemas van a llegar en hipótesis tan claras como las que les he mencionado, y será un reto para nosotros, tanto abogados, fiscales, jueces, abordar y enfrentar esta problemática correctamente a fin de aplicar correctamente la administración de justicia. Por lo tanto, no resulta ni siquiera necesaria la creación de un tipo autónomo, por ejemplo, de transfeminicidio o de gaycidio o de cualquier otra denominación que se le pudiera dar para proteger cada uno de los géneros, sino por el contrario, lo que habría que establecer es más bien una regulación un tanto más precisa pero amplia, en el sentido de que proteja la relación en contexto de género. Por lo menos ampliar esto brevemente como un primer paso es un avance hacia ese extremo.
Otro ejemplo, ya para cerrar, es el del hombre trans como sujeto activo, ¿no? A ver, tengo a la mujer en sentido biológico, nació mujer. Manuela nació mujer en sentido biológico, luego de un proceso de tratamiento hormonal, de cirugías y demás, terminó luciendo como Manuel, habla como Manuel, se presenta como Manuel, interactúa como Manuel, logró la inscripción en RENIEC como Manuel, tiene su DNI como Manuel y se enamoró de una señorita, ¿ok? Una señorita X, Laura, por poner un ejemplo. Bueno, Manuel y Laura interactúan, Manuel y Laura pues se enamoran y luego conviven. De hecho, Manuel le ha explicado a Laura que inicialmente, pues Manuel era Manuela, que luego sufrió una serie de cambios y ahora mismo, pues Manuela ya no existe más, ahora es Manuel y ahora Manuel, pues desarrolla y convive como cualquier otro miembro de la sociedad con esa apariencia y con ese rol. Y Laura lo acepta como tal y acepta que está con un varón y convive con un varón y hace todo lo que corresponde a una mujer con un varón. Luego, pues otra vez, mismo ejemplo, se inician las dinámicas de celotipia, las dinámicas de misoginia y tal, tal, tal. Se configura un contexto de violencia familiar porque Manuel inicia con malas palabras, luego elevándole la voz, luego tirándole del pelo, luego dándole una bofetada, luego dándole de golpes, de patadas, hasta que un buen día la mata. Manuel mató a Laura. Y claro, Manuel está detenido y cuando se verifican todos sus antecedentes y su identificación e individualización, se descubre que Manuel, pues en principio era Manuela. Y el fiscal nuevamente está ante un gran reto y decir, a ver, el reto en el anterior caso era, la dama, que antes era un varón, merece protección especial por el feminicidio o solo le imputo el homicidio simple. En este caso, lo mismo, pero del otro lado, Manuel puede ser sujeto activo de feminicidio, porque sí que mató a una mujer, ¿eh? Sí que mató a una mujer, mujer en sentido biológico, la mató, y en contexto de estereotipo de género. Pero Manuel, que antes era Manuela, que no es varón en sentido biológico, sino es una mujer en sentido biológico, pero luce como varón, este, podemos imputarle el feminicidio como autor. Entonces, la determinación del sujeto activo no se puede resolver mediante una exclusión fundada en la identidad del género del autor o del sexo del autor en realidad, sino más bien en función de la dinámica de estereotipo de género y de desigualdad, asimetría y demás que se perpetúa por medio de estas acciones. Por lo tanto, la conclusión será que la posibilidad de que un hombre trans sea sujeto activo no puede descartarse en abstracto, pero tampoco puede afirmarse automáticamente. ¿Por qué? Porque este análisis requerirá, y aquí mucha atención, una verificación rigurosa de las condiciones estructurales del caso y de la posición social y efectiva, del ejercicio de poder, del contexto relacional y de la motivación basada en la condición femenina de la víctima. Esto es el contexto de violencia de género. No se trata de incluir siempre ni de excluir siempre, sino de preservar la coherencia interna del tipo penal. Y con esto, pues hemos concluido. Espero les haya servido nuestra explicación. Gracias por vuestra atención y quedo atento si es que hubiera alguna duda, con mucho gusto la absolveré. Muchas gracias por su disertación, doctor Daniel. Doctores, ¿tiene alguna pregunta, comentario o alguna duda razonable? Levantó la mano doctor José, doctor Antonio. Por favor. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es una clase muy interesante, la verdad. Y bueno, mi pregunta viene a, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ante esta discrepancia que hay, ¿no? Respecto a los pronunciamientos de la misma Corte Suprema, ya que en el acuerdo plenario te dice, ¿no? El sujeto activo solo puede ser el varón. Y por otro pronunciamiento de la Corte Suprema, que es del año 2019, también te dice que puede ser tanto el varón como la mujer.
Por ejemplo, yo apoyo a una fiscalía especializada en violencia contra la mujer y cuando ven, por ejemplo, ¿no? Que por ejemplo el delito de agresiones, que también tiene que ver con lesionar, por ejemplo, a una mujer por su condición de tal, ven que el sujeto activo nomás es una mujer y de plano ya lo archivan. Ahí argumentando, bueno, con el Acuerdo Plenario 1/2016. ¿Cuál sería su postura, doctor? Mire, doctor, qué buena pregunta y qué bueno que usted está visibilizando el problema, porque como se habrá dado cuenta es un problema real y actual, que de hecho, aquí siempre vuelvo al principio, de que esto yo lo discutí hace como 2 años, porque una amiga mía estaba trabajando al igual que usted, y que bueno, en una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, y se le había presentado un caso tal cual como el que ahora hemos abordado. Y bueno, yo le dije, tienes estas dos opciones, una interpretación restrictiva o una interpretación más amplia, y elijan ustedes, pero me parece que en su momento, y al igual que usted lo menciona, por lo menos el Ministerio Público opta por reducir la interpretación a lo que la Corte Suprema ha delimitado, delineado. Claro, y esto tiene un sentido. ¿Por qué? Tiene un sentido por dos razones. La primera, si yo soy el fiscal y soy el órgano persecutor, sé hacia dónde estoy apuntando. ¿Y a dónde estoy apuntando? A un poder judicial que debe sancionar. Pero mi poder judicial que debe sancionar, pues no lo va a hacer porque tiene un acuerdo plenario que limita esta posibilidad y sé que de plano, en etapa intermedia, mi juez pues me va a devolver la acusación, me va a pedir que califique bien o que finalmente lo va a sobreseer. Entonces, si yo soy el fiscal y sé hacia dónde me dirijo, pues no lo voy a poder hacer, no por lo menos a manera de emprendimiento interpretativo. Eso como primer criterio que entiendo yo sigue el Ministerio Público y es adecuado y es legal. Eh, y como segundo criterio, el hecho de que, pues, quien tiene la facultad finalmente de desvincularse del acuerdo plenario es el juez. Solo un juez puede desvincularse, apartarse del acuerdo plenario y motivar, por ejemplo, todo esto que hemos dicho pues continuar adelante con una investigación o procesamiento en alguno de los ejemplos hipotéticos que hemos colocado. Pero otra vez, es una petición de principio. ¿Por qué? Porque para que mi juez se pronuncie, necesita que mi fiscal le ponga sobre la mesa un caso con este perfil, con esta interpretación. Y entonces vamos en lo mismo como un círculo vicioso sin inicio ni final, ¿no? Que no lo hace el fiscal porque sabe que el juez no lo va a admitir y no lo hace el juez porque nunca recibe un pedido del fiscal. Entonces, al final termina sin llegar el momento. Creo yo que el momento va a llegar el día en el que pues algún fiscal muy valiente, y lo digo con mucho reconocimiento y con mucha admiración a quien lo haga en principio por esa vía, porque generar un caso paradigma o un leading case sobre el particular va a ser muy difícil por lo conservador que tiene nuestro país en un gran ámbito de, no solo de la población, de los juristas, congresistas, magistrados, tanto de la fiscalía como del Poder Judicial, sino también de la opinión pública. Entonces, yo creo que hay muchísimo trabajo, pero pues los grandes retos están diseñados para los grandes luchadores, ¿no? Entonces, solamente eso me quedaría decir, doctor. Mi respuesta es, en tanto esté ese acuerdo plenario de esa manera y no se mueva, ya hemos pasado 10 años y no ha habido cambios, salvo uno chiquito ahí en el 2023, pero mientras este no se mueva, pues nada se va a mover, a menos que alguien haga ese trabajo de poner sobre la mesa y visibilizar el problema y generar la necesidad de un pronunciamiento o a menos que vaya por otra vía, ¿no? Por la vía constitucional, una cosa así. Por ejemplo, si se archiva el caso y por ahí el agraviado, pues, o los familiares del agraviado van por la vía constitucional del amparo y el amparo va a la Corte Suprema y al TC, y el TC en algún punto valida y dice, sí, pues que el archivo estuvo mal hecho,
y que el fiscal debió atender al tema del criterio de género antes que el tema del criterio del sexo biológico, maravilla. Pero otra vez, es una lucha que tenemos los operadores a menos que el legislador o el ejecutivo tengan la intención o incluso el Poder Judicial de ampliar en interpretación una regulación o una reglamentación en ese sentido. Pero esa sería mi respuesta, querido doctor. Gracias, doctor. Sí, doctores, ¿alguna otra pregunta, introducción o comentario? Por favor, que está interesante el diálogo, la ponencia, doctor Daniel. Doctor Antonio. Doctor Daniel, solamente quería comentar, hay una jurisprudencia ya en Colombia donde ese caso ya, caso de feminicidio de una mujer trans, que es conocido como feminicidio en Colombia. Ya hay jurisprudencia. Eso también ocurrió, eso me tomó comentario, ¿no? Se recuerda la folclorista que fue asesinada por su pareja, Ujú. si bien fue, creo que calificado como homicidio calificado, ¿no? Pero recuerden que ese rol de género, siempre una de ellas hace labor de función de varón o de macho, Ujú. de hembra. Ujú. Entonces, ahí hay cositas que se puede trabajar, ¿no? Como dice Sí, usted, todavía nuestra legislación es muy conservadora, pero ahí hay sí, jurisprudencia, ¿no? En Colombia y otros países que se podría llevar un debate nuevamente académico o si no, lo que corría con respecto para poder cambiar esas cosas, porque también mujer mata a mujer por odio también, ¿no? Por despecho. Ya hay también. casos. Y eso también ya sería un feminicidio, como dice la casación de Loreto, ¿no? Y hay una casación, ¿no? Que ya establece que sí podría, ¿no? Como dice usted, ¿no? Cuestión de empezar a empujar eso para poder generar ese tipo de cambio en nuestra legislación peruana, ¿no? Es un comentario, nada más. Gracias. Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, no había mirado esa jurisprudencia en Colombia. Tengo que mirar un poquito más hacia el derecho comparado porque mi investigación todavía es incipiente, pero estoy seguro que, bueno, por lo menos por referencias, que en España lo tienen un poco mejor regulado, ya hay más tendencia. Entonces vamos a tener que mirar al derecho comparado para encontrar una luz que oriente en qué sentido, si no ahora, pero más adelante va a evolucionar esta interpretación. Así es, mi estimado Henry. Listo, doctores. ¿Alguna pregunta, comentario final para poder terminar la sesión de hoy? Un comentario podría aportar, doctor. Sí, Sí, por claro, favor, claro. doctor. Adelante, bienvenido. Ah, ya, quería decir que a veces la Corte Suprema también comete el pecado de, más allá de interpretar una norma, intentar crear o modificar una norma, porque si bien el artículo 108 dice el que, y este término nos hace entender que es un delito común, es a través de este acuerdo plenario, ¿no? Que nos hace entender que lo transforma en un delito especial. Y yo creo al menos ahí que se extralimita a solo interpretar la norma, sino que ya yendo un poco más a querer modificar esta norma. Solo ese comentario, doctor. Gracias, doctor. Sí, tiene usted toda la razón. Hay varios eh, pronunciamientos de la Corte Suprema que en algunos casos limitan la interpretación del tipo y en otros casos que le expanden un montón. Así que hay que, como en todas las altas cortes, en todos los países, pues no hay perfección, no la va a haber tampoco, porque somos seres humanos, somos eh, falibles, no solo los litigantes, también los magistrados. Pero lo bonito del derecho y lo bonito del derecho, valga la redundancia, a poder analizar y criticar las resoluciones judiciales, obviamente de manera constructiva, procurando un crecimiento, procurando una mejora en las interpretaciones, es que lo podemos hacer. Y este tipo de espacios son propicios para generar ese tipo de discusiones que nos preparan, ojo, esta inversión de tiempo del viernes por la noche no es un tema menor, es una capacitación que nos prepara para dos cosas, para una discusión académica alturada cuando se requiera o para resolver un caso complejo cuando se requiera. Esas son las herramientas de las cuales nos dotamos cuando estudiamos, así sea un viernes en la noche o un sábado en la noche o por la mañana. Y mi reconocimiento para todos ustedes y mi agradecimiento, por supuesto, para mi estimado Henry
y para INLADES Capacitaciones por invitarme para poder disertar en esta oportunidad. Muchas gracias a todos, queridos doctores. Siempre quedo a Muchas, vuestra disposición. muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias, doctores, por su esfuerzo, por su fin de semana y con ustedes nos vemos el próximo lunes. Un buen fin de semana nuevamente. Muy buena noche a cada uno de ustedes. Buenas noches.